quedo a la espera de las preguntas que se puedan hacer. Muchas gracias, fiscal Santos. Su presentación ha suscitado numerosos comentarios de nuestra audiencia. Somos 279 personas las que estamos ahora en Centroamérica y en diferentes partes del mundo ocupados, interesados en discutir con los operadores de justicia, con dos fiscales, con la antigua vocera de la Maxi, respecto de esta lucha contra la impunidad y la corrupción. Yo quisiera ir directamente con el fiscal Sandoval para preguntarle, atando lo último que decíamos de la presentación de Ana María Calderón. Fiscal, usted combatiendo corrupción, la corrupción es especialmente gravosa para una sociedad cuando se da dentro del sistema de justicia. Usted tiene que presentar todos sus casos frente a ese sistema de justicia, pero usted corre el riesgo, y es un riesgo grande, de que los integrantes de ese sistema de justicia quieran cebarse incluso en contra suya. ¿Cómo puede un fiscal actuar con vehemencia y con determinación ante un sistema de justicia? Usted ha presentado el caso, por ejemplo, de comisiones paralelas para la integración de cortes de apelaciones y Corte Suprema de Justicia en Guatemala, que ha sido violentamente vulnerado o manipulado desde el plano político. ¿Cómo puede usted confiar en que va a haber resoluciones verdaderamente justas en un caso de este tipo? Bueno, creo que aquí partimos del tecnicismo jurídico en el sentido de confiar en que los planteamientos tienen el suficiente soporte probatorio para que quienes quieran emitir alguna resolución que sea discordante con la verdad material, con la verdad real, sea casi imposible. Eso lo dijéramos en un sistema de justicia donde en realidad el análisis partiera de desapegos políticos. Pero hemos visto, y voy a utilizar una expresión popular, en el sentido de que lamento mucho que en nuestro país, en este sistema de justicia, se haya visto literalmente muertos a carrear basura. Por una parte, tenemos un sistema de justicia donde se rechazan ilímines, sin formar artículo, planteamientos que tienen la suficiente robustez probatoria, y como contrapunto, planteamientos espurios que agotan toda su tramitación exitosa. Entonces, lo que hacemos es intentar agotar toda la tramitación y la gestión impugnativa, pero lamento mucho que nuestro sistema judicial, no hablo de la totalidad del sistema judicial, pero las grandes cortes no están preparadas para soportar o para gestionar los grandes casos de corrupción. Y creo que es una dinámica que ahí en la presentación que hacía Luis Javier quedaba latente como un ejercicio que hizo de una línea de tiempo de los avances y retrocesos que ha tenido en la presentación y gestión de casos. Tiene un símil aquí en Guatemala. Y hemos visto cómo durante una breve temporada muchos de los casos lograron culminar su tramitación con suficiente éxito, y cómo ha habido una reversión paulatina y creo que ya es casi asfixiante en el último tiempo, por lo menos en el sistema judicial guatemalteco. ¿Cómo se podría afrontar? Con leyes que en realidad permitieran la suficiente libertad para actuar de los fiscales. De hecho, en Guatemala el artículo 251 de la Constitución contempla que el titular de la acción penal es el fiscal general. Y desde ahí partimos, y que la ley orgánica del Ministerio Público no tiene ninguna garantía expresa de que los fiscales tengamos libertad de actuar. Y las repercusiones han sido claras en el caso personal o en el caso del personal de la Fiscalía. Ese ciclo reversivo o regresivo se ve patentizado y materializado en la cantidad de alrededor de 100 denuncias
algunas de las cuales en la fiscalía correspondiente se trabajan con un ahínco inusitado en otros casos, creo que no se da, no se presenta en otros casos, y que es la consecuencia de profundizar en actos de gran corrupción. Entonces, Esas son denuncias en contra de ustedes, el fiscal, en contra de los fiscales. no garantiza. Fiscal, le preguntaba si Por lo esas menos denuncias... en contra del personal, en contra mía, en contra del personal de la FESI. Entonces, lo que le quiero yo transmitir o proyectar con la respuesta es que no existe el suficiente blindaje que garantice la actuación independiente. Muchas gracias, fiscal Sandoval, por su participación. Que garantice la actuación independiente de fiscal. Gracias, fiscal, por su respuesta. Ana María Calderón. La corrupción. Ana María, usted ha visto durante el último periodo cómo tanto en Honduras como en Guatemala se ha procurado atribuir a la lucha contra la impunidad y la corrupción un tinte ideológico para procurar desacreditarla y para colocarla como una herramienta de una presunta corriente de izquierda para alcanzar el poder. ¿De qué manera cree usted que puede persuadirse a la población que por mucho tiempo ha respaldado esta lucha contra la impunidad y contra la corrupción, que no se deje engañar por esos argumentos que terminan siendo enormemente maniqueístas y manipuladores? Juan Luis, bueno, gracias por la pregunta. Efectivamente, uno de los ataques, ¿no?, que se hizo contra CICIG y bueno, y también se siguió, diríamos, la misma mecánica de desprestigio contra la Maxi, fue acusarnos de estar politizados, ¿no? En el caso de la Maxi, se nos decía que nuestros casos estaban sesgados, que solamente se investigaba a un determinado partido político, ¿no? Lo cual definitivamente no era cierto. Las investigaciones que se realizaron eran casos seleccionados de acuerdo a determinados criterios técnicos, ¿no? Referidos a redes de corrupción. No estaban enfocados en asuntos políticos absolutamente para nada. Todos nosotros, los que integrábamos la Maxi, definitivamente no podíamos tener, o era ilógico pensar que nosotros podíamos tener una cierta tendencia política, ¿no?, en un país en el cual pues estábamos para colaborar, ¿no? O sea, era ilógico. Ahora, ¿qué podemos decirle a la sociedad civil? Bien, la sociedad civil debe encontrarse alerta, debe encontrarse vigilante para comprender que estas acusaciones que se hicieron contra la CICIG y contra la Maxi también no son reales, porque los organismos que conformaron la CICIG o la Maxi fueron técnicos, ¿no? El apoyo en el caso de la Maxi al Ministerio Público y al Poder Judicial se sustentó en un convenio que fue aprobado inclusive por el Congreso, ¿no? Y en ningún momento se trató de suplir a la autoridad. Por ejemplo, esto es importante también que se tenga en cuenta, que en la selección de casos se hizo porque en el convenio se establecía así, que la Maxi con criterios técnicos seleccionaba los casos, pero estos casos se ponían a consideración del fiscal general para definir si es que podían ser casos que finalmente se investigaban de manera conjunta, siempre bajo la dirección de la Fiscalía, ¿no?, que era una unidad fiscal especializada, era la UFESIC, ¿no? Nosotros brindábamos apoyo técnico, pero quienes tenían el poder de decisión era la Fiscalía, en respeto justamente a la autonomía. Y lo mismo sucedía cuando los casos pasaban al Poder Judicial, ¿no? Es difícil a veces enfrentar estas
estos mecanismos de defensa de las grandes, de los pactos de impunidad que surgieron, ¿no? Es difícil porque los medios de prensa inclusive también formaban parte de esta campaña negativa contra la Maxi, contra CICIG. Sin embargo, considero que con un adecuado conocimiento para la sociedad civil, con una adecuada formación, ¿no? La sociedad civil no va a dejarse sorprender, sino al contrario, se va a dar cuenta que estas son artimañas para desfigurar la lucha contra la corrupción, para debilitarla. Ana María, los medios de comunicación en Honduras combatieron a la Maxi, criticaron a la Maxi. No fue precisamente el caso en Guatemala, aunque sí hubo algunas expresiones de crítica de parte de medios de comunicación. En términos generales, la lucha contra la impunidad gozó de gran respaldo en la prensa. ¿En Honduras fue distinto? En Honduras fue distinto. No diríamos que hubieron ataques directos por parte de la prensa, pero sí hubo una especie de desinterés, ¿no? Por cubrir los casos, por ejemplo. ¿No? Por cubrir los casos, porque los procesos, las audiencias eran públicas. Entonces, lo que nosotros decíamos e indicábamos a los periodistas que fueran hacia los juzgados para que vieran cómo se debatían los medios probatorios, ¿no? Obviamente, los fiscales, al salir de las audiencias por las funciones propias, estaban impedidos de hablar, pero si la prensa acudía a los juicios podía percatarse de ello. Entonces, ¿qué es lo que nosotros veíamos? Nosotros veíamos una especie de cierta frialdad o indiferencia, ¿no? Por parte de los medios de prensa. Pero también hay medios de prensa, que debo destacar, que sí en todo momento estuvieron o destacaban las noticias sobre los casos que se presentaban. Muchas gracias, Ana María. Fiscal Santos, hay una serie de preguntas que parecen orientadas específicamente hacia la situación hondureña y hay un factor en común en la mayoría de esas preguntas. Tiene que ver con la enorme influencia o el poder de penetración de lo político en lo judicial en Honduras, cosa que no es distinta precisamente en Guatemala. Pero, por ejemplo, preguntan, ¿cómo combatir la corrupción en un país donde los tres poderes del Estado actúan de manera coordinada, avalando las actuaciones del Ejecutivo, donde el Poder Judicial no respeta los concursos en base a méritos de los jueces y magistrados, nombrando a las personas que mejor les convenga a sus intereses? ¿Cómo se podrá frenar la interferencia política si en Honduras todo pareciera estar politizado? E incluso le preguntan a usted, ¿qué piensa de la creación de ese Consejo Nacional de Seguridad presidido por el presidente de la República? Pues es muy difícil porque imagínese usted que el nombramiento de los magistrados pasa por el Congreso Nacional. Desde que yo tengo memoria, siempre se han identificado los magistrados como la mitad de un partido y la mitad de otro partido, aunque la ley disponga que no tienen que tener militancia política. Entonces siempre son 7 o 8 de otro partido. Nosotros sabemos quiénes pertenecen a un partido, es público. Sin embargo, cuando se presenta una acción contra congresistas, se nombra a uno de estos magistrados para que pueda conocer la causa contra estos congresistas, que son quienes deciden si los quitan o no. Y eso se ha resuelto así. Entonces es muy difícil luchar contra la corrupción, donde la política tiene injerencia casi en todas las instituciones públicas. Por eso es que una de las propuestas, o uno de lo que propongo que se debería hacer, a qué deberíamos de apostarle los administradores de justicia, es a procesos transparentes, y no solo los administradores de justicia, también la sociedad civil, es a procesos transparentes para la elección de los magistrados. Yo creo que va a ser muy importante. El otro año se decide el proceso de selección para el nuevo fiscal general, el 2023 para los nuevos magistrados y luego los del Tribunal Superior de Cuentas. Yo creo que la sociedad civil debe de apostarle a esos procesos, que sean escogidas las personas más idóneas para que ocupan ese cargo
y lo menos vinculados a los partidos políticos. Solo de esa manera podríamos decir que hay un avance en ese tema, en la lucha contra la corrupción. De otra manera vamos a seguir igual. Un sistema casi cooptado por la política, donde los políticos tienen poder de decisión en las situaciones que se plantean y ejercen una presión realmente que a veces define las decisiones en las actuaciones que se debaten en esas instituciones, tanto en el ámbito administrativo como investigativo como judicial. Fiscal Sandoval, muchas gracias, fiscal Santos. Fiscal Sandoval, los ciudadanos vemos en Guatemala, por ejemplo, cómo la Fiscalía Especial contra la Impunidad prácticamente se mantiene bajo acoso de las autoridades del Ministerio Público. Ese tipo de investigaciones internas, por ejemplo, de las que usted nos hablaba, que avanzan con inusitada rapidez, decía usted. Pero también cómo se hacen expresiones en contra de la labor de la Fiscalía Especial contra la Impunidad desde la propia Presidencia de la República. El presidente Yamatei ha hecho declaraciones en ese sentido y desde el estamento judicial en general. ¿Cómo hacen ustedes en la Fiscalía Especial contra la Impunidad, a pesar de todo esto, de lo que estoy diciendo, para seguir ofreciendo resultados constantemente a una ciudadanía que también les aplaude cada vez que presentan acciones nuevas en casos que parecieran rumbo a morir delante del muro de la impunidad? Bueno, creo que un ingrediente importante en el trabajo que desarrolla la mayoría, un 90% del personal de la Fiscalía, es entrega, compromiso, profesionalismo y fundamentalmente la convicción de que la gestión de los casos está dirigida a descubrir la verdad. Con relación a los señalamientos o la opinión que tenga el señor presidente de la República, partiendo de que es el primer funcionario del país, la respeto. La respeto por cuanto la Constitución de la República en el artículo 35 garantiza la libre emisión del pensamiento y más que la respeto, no trasciende más allá de lo que los medios de comunicación han publicado. Y por otra parte, creo que es importante que además de tener esa convicción, la transparencia con que la propia ciudadanía ha visto o ha podido ser testigo del desenvolvimiento del personal de la Fiscalía en los distintos casos, creo que es lo que me da la propiedad y nos da la propiedad al personal de la Fiscalía de enfrentar las discusiones de índole jurídica que se generan en los tribunales de justicia a raíz de los distintos planteamientos que se realizan. Juan Luis. Muchas gracias, fiscal Sandoval. Ana María, la siguiente pregunta es para usted. Usted nos hablaba de un cambio geopolítico que se ha producido con el triunfo de los demócratas en Estados Unidos y el inicio de la administración Biden. ¿Usted ve posible, con toda la atención que la administración Biden le presta a estos tres países de América Central, El Salvador, Honduras y Guatemala, usted ve posible, viable, que se instale una comisión supranacional que coadyuve a las instituciones nacionales, a los fiscales que hoy tenemos con nosotros en la investigación de casos de corrupción que involucran a personas con altísimo poder en esta región y que constantemente hacen todos los esfuerzos por frenar esa clase de lucha? Una comisión regional anticorrupción. Yo creo que es un anhelo para muchos, sobre todo para los ministerios públicos que vienen efectuando su trabajo, conforme lo han mencionado Luis Javier y Juan Francisco, ¿no? Que vienen haciendo su trabajo en condiciones extremas y que requerirían un apoyo. Sin embargo, considero que es un poco difícil hablar de una comisión regional
por cuanto tiene, en primer lugar, la dificultad de las normas, de la normativa de cada país, ¿no? La normativa de cada país. Imagínese usted si fue complicado para que se instale la MAXI o los ICIs, o la CICIG o las ICS en los países, ¿no? En los cuales siempre se hablaba de que se puede vulnerar la soberanía y todo lo demás, yo pienso que sería mucho más complejo lograr una comisión regional. Tenemos conocimiento de que existe la CINOC, ¿no? La CINOC, que es más o menos un órgano regional de sociedades civiles, ¿no? De organismos de sociedad civil, que justamente quieren como iniciativa apoyar la lucha contra la corrupción en los 3 países. Es una primera iniciativa que pienso podría ayudar. Sin embargo, de la forma como se quisiera plantear una comisión regional, o sea, de apoyo directo en las investigaciones, yo lo considero que sería un poco complicado, ¿no? Por la normativa. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias, Ana María. Fiscal Santos, a mí de su presentación, lo que más me persuadió verdaderamente fue esa última lámina en la que nos mostraba cómo, si se coordinara la información, si se compartiera la información entre las distintas instituciones nacionales. Usted hablaba de un Tribunal Superior de Cuentas, hablaba de por ejemplo, el registro de vehículos, el registro de propiedad, supongo que es la Intendencia de Verificación Especial para ver el paso de depósitos que puedan resultar sospechosos en cuentas bancarias. ¿Cómo si se hacía toda esta coordinación a partir del Ministerio Público? Un Estado podría luchar de una manera integral, constante, en contra de la corrupción y de los indicios de enriquecimiento no justificado de funcionarios o de representantes a cargos de elección popular. Sin embargo, usted y yo sabemos que para que esto se produzca en realidad, o esto no se produce en realidad, porque carecen los países de la voluntad política suficiente de parte de sus élites. ¿Por qué? ¿Cómo se explica a usted que la ciudadanía vuelva a votar por opciones que no se inclinan por mecanismos como el que usted nos ha presentado, que realmente con toda la lógica explican la manera en que de una forma razonable se puede vigilar y prevenir la corrupción? Por favor, habilite su micrófono, fiscal. Sí. Yo creo que eso sucede no solo en Honduras, sucede creo que en todo Centroamérica, más en el Triángulo Norte, que la ciudadanía se deja guiar por otros aspectos al momento de votar en las elecciones. Y aunque un sistema como pasar solamente por la voluntad de quienes dirigen las instituciones, ahí lo más que podría implicar es presupuesto para la adquisición de algún software para el manejo de esta información. Imagina el punto de partida en toda esta información serían las declaraciones juradas que los funcionarios hacen ante el Tribunal Superior de Cuentas. Y de esa manera se podría estar monitoreando la adquisición de bienes o la venta de bienes de parte de los funcionarios públicos. Esta propuesta no es nueva y se ha hecho, y algunos países tienen integrado algún sistema así. Lo que pasa es que si se le plantea esto a la ciudadanía, pareciera que no hay ningún interés, porque como el perjuicio no es directo hacia el ciudadano común, sino que el perjuicio es hacia los proyectos que le podría llegar a este ciudadano común, o sea, de manera generalizada, pues le muestra poco interés. Más en nuestros países donde más del 70% de la población pasa por niveles de miseria, no de pobreza, de miseria. Y las políticas establecidas del Estado de mantenimiento de estas miserias mediante regalo de comida, regalo incluso de recargas a celulares,
de las necesidades básicas y más urgentes que pueda tener estas personas, pues de alguna manera llegan a sentirse hasta conformes con el tipo de ayuda que reciben. Pero creo que todo esto debe de pasar también por una toma de conciencia, y para eso debe de haber, vale la redundancia, una concientización general de la población, lo cual no sucede. Usted sabe que mediante decreto está establecido en Honduras la clase de corrupción, o sea, contra la corrupción, y han pasado años, yo creo que más de una década, y todavía no se ha podido impartir en los centros de educación. Eso es porque falta voluntad para que las personas conozcan realmente cuál es el perjuicio que ocasiona este flagelo. Yo creo que cuando se tenga mucho más conciencia, creo que estarían mucho más motivadas a apoyar este tipo de iniciativas, o a los candidatos que propongan este tipo de iniciativas. Juan Francisco Sandoval, se fue la Maxi, se fue la CICIG. ¿Qué le queda a los ciudadanos de Centroamérica, de Guatemala y de Honduras para combatir la corrupción? ¿Qué hacemos sin la Maxi y sin la CICIG? ¿Cuál es la ruta que nos propone usted para seguir? Bueno, creo que la ciudadanía debe de estar consciente de que en ellos radica el poder. Pues desde el Ministerio Público podríamos realizar trabajo de persecución penal, actuación postdelictual, que es la que nos corresponde. Y recuerdo mucho lo que aquí en Guatemala con mucho optimismo ocurría hace 6 años, allá en el año 2015, que ninguna dependencia del Estado asumió el rol que le correspondía, sino todo partía desde la perspectiva del proceso penal, y que qué va a hacer el Ministerio Público, qué va a hacer la CICIG, sin que por voluntad política las distintas dependencias del Estado asumieran el rol que les correspondía. Desde el Congreso de la República, que debió aprovechar, si hubiese existido voluntad política, aprovechar esa época o esa temporada en la que se nos quitó la venda de los ojos para la promoción de las reformas necesarias para el avance en un esquema de transparencia. No hubo voluntad del Ejecutivo. En el tema del organismo judicial seguimos en las mismas, volviendo a repetir cíclicamente cada 5 años los mismos errores. Entonces, sí, mucho de lo que se espera de cambio hacia el empuje a la cultura de legalidad depende de decisiones políticas. Quienes finalmente deciden qué políticos van a estar en el poder es la población, la ciudadanía. Entonces, en el momento en que la población se dé cuenta del poder que tiene su decisión, creo que en ese momento van a ir cambiando en forma paulatina las realidades que hoy nos tiene aquí, hablando de mucho pesimismo, mucha desesperanza y muchas situaciones que al parecer han abonado en el terreno de la desesperanza y del retroceso. De la frustración. Fundamentalmente, Juan. Muchas gracias, fiscal Sandoval. Ana María, cierre usted este evento, por favor, este panel que hemos desarrollado el día de hoy a partir de las experiencias de quienes luchan en contra de la impunidad y la corrupción. ¿Cuál es la ruta a seguir? ¿Cuál es el camino para los centroamericanos? A ver. Yo creo que la ruta a seguir, a pesar que el panorama es un poco complicado, ya nos ha dicho Luis Javier y Juan Francisco, ¿no? Que hay una especie de desesperanza porque se sintiera que ha habido un retroceso, que los índices de corrupción se han elevado o se mantienen, ¿no? Sin embargo, yo pienso que el acompañamiento de la sociedad civil y de la comunidad internacional puede mitigar en algo, ¿no? Lo esencial es que los operadores de justicia, ¿no? Los fiscales y los jueces que
que están en una especie de isla, ¿no? De isla de honestidad, porque la hay, ¿no? Mantengan esa valentía para seguir adelante. No es fácil el camino, pero también sepan que la sociedad civil está y debe acompañarlos a ellos, ¿no? Debe acompañarlos, debe tomar conciencia que la lucha contra la corrupción no solamente es de las autoridades, sino también de toda la sociedad civil. Muchas gracias, Ana María Calderón, por acompañarnos esta mañana. Gracias también al fiscal Luis Javier Santos y al fiscal Juan Francisco Sandoval. Hay una enorme admiración de parte de muchísimos integrantes de nuestra audiencia por el trabajo que ustedes realizan, y hay muchos mensajes de apoyo y de respaldo para ustedes y para la labor que están desarrollando tanto en Guatemala como en Honduras. Vamos a poner fin aquí a este segundo panel en el primer Congreso Latinoamericano de Mecanismos para la Prevención y Combate a la Corrupción e Impunidad. Les esperamos mañana, por supuesto, a partir de las 9 de la mañana para el tercer panel en el cual habremos de discutir con las instancias que se han creado dentro de los gobiernos para combatir la corrupción. Gracias a todos y que tengan una feliz tarde. Muchas gracias. Feliz tarde. Feliz tarde. Muchas gracias. Adiós.